Y bueno, aquí estamos para ser instruidos y ser confortados con la palabra de Dios, como lo hacemos regularmente cada 7 días. Y bueno, cuando llega este tiempo en que celebramos el sábado anual de Pentecostés, me recuerdo de una experiencia que tuvimos hace 2 décadas, allá en una visita que hicimos a la Ciudad de México, y nos aprestábamos a entrar. Ya estábamos entrando en el recinto donde íbamos a congregarnos para celebrar el día de Pentecostés, y en eso se acercó este joven que nos visitaba en ese día, y bueno, y sin introducciones, y me abordó con esta pregunta, que sin duda era una pregunta que él tenía, o una inquietud que tenía en su mente desde hacía algún tiempo. Nosotros nos íbamos a celebrarnos en ese domingo para celebrar el sábado anual de Pentecostés de ese año, y él me abordó con la pregunta de que si en ese día íbamos a ver despliegues de poder, como lo había visto a la Iglesia de Dios en el primer siglo. Y se veía que él esperaba una contestación de que sí, que eso era lo que iba a ocurrir, que allí iban a haber despliegues de lenguas de fuego, como en el primer siglo. Y bueno, es una buena pregunta. Es una pregunta que naturalmente sale de esa declaración que hay en la palabra de Dios en Lucas 24:49. Lucas 24:49, donde dice: he aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. El poder de lo alto. Es un tema que es pertinente no solamente en aquella época, sino a través de todas las épocas, sobre todo para aquellos que valoramos el Espíritu Santo de Dios como una fuerza fundamental en nuestra vida cristiana. Así que de ahí es que sale la inquietud del joven y su pregunta. Bueno, vamos a modificar la pregunta un poco para atemperarla al día de hoy, y podemos modificarla de esta manera. ¿Qué nos aporta el Espíritu Santo de Dios en este tiempo? ¿Qué nos aporta el Espíritu Santo de Dios en este tiempo? Podemos reflexionar sobre esa pregunta, y ya justo antes de la temporada de Pentecostés del sábado anual de Pentecostés de este año 2022. Bueno, yo diría que son 3 cosas que nos aporta el Espíritu Santo de Dios en este tiempo, y que siempre lo ha aportado, irrespectivo del tiempo en que nos ubiquemos. Bueno, primero nos engendra como hijos legítimos de Dios. Nos engendra como hijos legítimos de Dios. No hijos adoptivos. No que ser hijo adoptivo sea algo malo, pero no como hijos adoptivos, sino como hijos engendrados de la divinidad, que es parte de nuestro credo. Así que eso es un privilegio y nos pone en una categoría única entre los seres humanos, no por nuestros méritos, claro está. Bueno, esa sería la primera aportación del Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Primero, nos engendra como hijos legítimos de Dios. Segundo, nos da dones concretos, que son capacidades que nos facultan para conseguir el designio que tenemos ahora de escalar hasta la familia de Dios y de su reino. Hasta la familia de Dios y su reino. Así que
nos engendra como hijos de Dios, nos da dones o capacidades, y tercero, nos da acceso a Dios de día a día sin restricciones y sin limitaciones, excepto las que nosotros mismos nos autoimpongamos. Tan grande es ese poder de acceso que nosotros tenemos al trono de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es mucho más que lenguas de fuego, definitivamente. Así que eso es mucho poder. Y en términos generales yo diría, y yo creo que en eso coincidimos, en que el Espíritu Santo es una fuerza subestimada por el hombre. Una fuerza subestimada por el hombre, en parte porque no entendemos a cabalidad su alcance o qué es exactamente el Espíritu Santo de Dios. Así que elaboremos un poco acerca de estos tres puntos, contando con las Escrituras, que naturalmente son la autoridad sobre cualquier verdad espiritual. Así que vamos a elaborar un poquito acerca de este primer aporte o primera aportación del Espíritu Santo de Dios en este tiempo, en nuestras vidas, que nos engendra como hijos legítimos de Dios. No hijos adoptivos, como dije hace unos minutos, sino hijos engendrados de la divinidad, porque en esto las Escrituras son bien claras, que nosotros somos engendrados por el Padre, en vez de ser adoptados, aunque algunas versiones hablan de adopción, pero nosotros vemos que es ser engendrado, que es un origen o es una condición mucho más íntima y mucho más un vínculo mucho más estrecho que el ser adoptado. Así que es un privilegio que Dios nos concede, el de ser engendrados por Dios, y nos pone en una categoría única entre los seres humanos, como nosotros entendemos, y lo entendemos a cabalidad. Así que cuando el Cristo dijo que era el Hijo de Dios, bueno, nosotros sabemos que por poco lo acribillan, y al final de su ministerio fue una de las razones o una de las causas por las cuales fue acusado y fue crucificado, como todos nosotros sabemos. La Biblia es clara en que cuando el hombre se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Salvador y se bautiza, naturalmente pacta con Dios. Todas esas son indicaciones de que hemos pactado con Dios. Se bautiza por inmersión en agua, es engendrado del Padre, engendrado por el Espíritu Santo del Padre. Arrepentimiento, bautismo, pacto. Naturalmente para nosotros el Evangelio o las buenas noticias empiezan por el arrepentimiento, y que tanto el Cristo como Juan el Bautista predicaban de lo mismo, predicaban del arrepentimiento y del reino de Dios, que quiere decir que predicar del arrepentimiento, del bautismo, de ese pacto que se hace con Dios, de que las leyes y las ordenanzas de Dios y el modo de vida de Dios esté en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que eso nosotros lo aceptamos, y nuestro compromiso y nuestra convicción es mantenernos fieles hasta el fin para ser parte de la familia de Dios una vez seamos resucitados o seamos transformados, sea cual sea el caso. Así que eso está más que documentado en las Escrituras, sobre todo en las Escrituras griegas. Aquí en Juan 1,
Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Estas citas que le voy a dar son de la Reina Valera del 2015, así que si no le concuerdan con la versión del 60 exactamente, es por eso, porque estoy usando la versión actualizada del 2015 en lugar de la Reina Valera del 60. Así que vamos a ir a Juan, primer capítulo, versículos 12 al 13. Dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, creen en el nombre de Jesucristo, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Algunos dicen les dio potestad. Aquí la mayor parte de las traducciones más recientes hablan que les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. O sea que aquí es un lenguaje bien claro, no es un lenguaje ambiguo, no es un lenguaje que se pueda dar a interpretaciones figurativas, sino que es más claro no puede ser. Lo que está hablando aquí la palabra de Dios, que a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Y eso es algo que viene a través del poder del Espíritu Santo en este tiempo. Así que un poco más adelante, en Juan 15 al 26, vamos a leer aquí solamente el versículo 26 de Juan 15, dice: pero cuando venga el Consolador, que tiene otras traducciones, pero es la traducción que usa la Reina Valera, el Consolador con letra mayúscula, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea que aquí, cuando nosotros vamos poniendo todas estas escrituras juntas, nos vamos dando cuenta y vamos entendiendo, con la ayuda del Espíritu Santo precisamente, exactamente qué es lo que estamos hablando aquí. O sea que cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, para empezar es un Espíritu de verdad, que yo, Cristo, es el que lo va a enviar, pero que viene del Padre. Es lo que nosotros podemos ver aquí y está claramente expresado en este versículo. En Mateo 5:9, parte del Sermón del Monte, Mateo 5:9, se hace una referencia a los hijos de Dios. O sea que no es algo que se menciona muy pocas veces en la palabra de Dios y luego ese concepto desaparece y no queda completamente esclarecido. Aquí no es el caso. No es el caso. Aquí en el Sermón del Monte, en Mateo 5:9, capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que ese es nuestro designio, y que naturalmente está atado ahí a los frutos del Espíritu Santo de Dios, que la paz es uno de los frutos que nosotros se supone que cultivemos y que mostremos a lo largo de nuestras vidas. Así que ya saliéndonos de las declaraciones de Jesucristo mismo y entrando en las declaraciones de los apóstoles, en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que abona más claridad a cuál es la función del Espíritu Santo, pero vuelve y enfatiza el punto principal que estamos tratando de elaborar aquí. Es el que nosotros somos hijos de Dios engendrados, no nacidos hasta que venga la resurrección o la transformación de nuestros cuerpos físicos a cuerpos espirituales. Así que ya saliéndonos de los evangelios y entrando en el área
de las epístolas, de las escrituras de los apóstoles. Aquí nosotros vemos que ese tema se expande, el tema de los hijos de Dios se expande para confirmar y revelar otros aspectos de cómo es que trabaja ese proceso. Que el Espíritu Santo de Dios, Cristo lo envía, viene del Padre, y que cuando nosotros lo recibimos somos engendrados en hijos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que lo que aporta es guía. Pero además de eso aporta una condición, que es la condición de que nos pone como hijos de Dios, en la categoría de hijos de Dios engendrados. Así que este capítulo 8 de Romanos es un capítulo donde aparecen 7 veces la declaración de hijos de Dios de manera diferente, y aporta muchísimo a nuestro entendimiento de qué es lo que estamos hablando aquí, que es el Espíritu Santo y su aportación en nuestras vidas en este tiempo. Romanos 8:11. Leemos Romanos 8:14. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes. ¿Cuál es el espíritu que resucitó a Jesús? Bueno, el Padre. El Padre fue el que resucitó a Jesús. Jesús no se resucitó a sí mismo. Y eso se puede probar por las Escrituras. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. O sea que es un proceso, el proceso de resurrección, en este caso de los primogénitos, que se explica en Primera de Corintios 15, es que tiene que estar ahí el Espíritu Santo de Dios para que ocurra ese proceso de resurrección en ese momento en particular, mediante su Espíritu que mora en ustedes. Y que nosotros sabemos que cuando nosotros morimos, ese espíritu sube al cielo, pero no tiene vida en sí mismo, sino que es atesorado o custodiado en algún sitio, allá arriba, en el tercer cielo, como una cosa valiosísima para Dios, porque es el espíritu de sus hijos, y que luego Dios utiliza ese espíritu para el proceso de resurrección. Un proceso increíble, maravillosamente increíble, que dice, como dice en Juan, que él va a hablar y va a decir, como le dijo en el caso de las personas que han muerto, venga la vida. Y entonces las personas resucitan, ya sea a una manera física o a una manera espiritual. Una cosa maravillosa que muestra que Dios, al hablar, que naturalmente es una facultad del Espíritu de Dios, Él lo proyecta y hace que lo que Él quiere se cumpla, se lleve a cabo. Así que nosotros creemos eso, y todo eso ocurre porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Dice, su Espíritu mora en ustedes. Y continuando aquí en esta secuencia de Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, que el hombre tiene un espíritu, el espíritu que está en el hombre, de que somos hijos de Dios. O sea que la unión del Espíritu Santo del hombre con el Espíritu Santo del Padre, nosotros entendemos que eso es lo que ocurre cuando ocurre el engendramiento, y que, bueno, aquí el apóstol Pablo dice que el Espíritu mismo da testimonio, que quiere decir que eso es lo que nosotros entendemos, eso es lo que las explicaciones que hemos recibido de las Sagradas Escrituras, y eso es lo que nosotros creemos y tenemos la convicción de que eso trabaja así.
Eso es Romanos 8:16, y más adelante en Romanos 8:19 dice: pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. O sea, no es una declaración de que nosotros somos hijos de Dios y todo va a quedar ahí, vamos a morir y eso no tiene ninguna consecuencia. No es el caso. Que los hijos de Dios van a ser resucitados, van a ser transformados y que tienen un futuro glorioso como parte del futuro glorioso de la familia de Dios, que es un futuro lleno de logros y satisfacciones, como hemos hablado muchas veces. Así que si la creación aguarda, bueno, ¿cuánto más nosotros? Que nosotros somos los participantes de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Eso es lo que nosotros creemos, eso es parte de nuestro credo. Y nosotros cuando llega este sábado anual de Pentecostés, es una oportunidad para enfatizar y reenfatizar lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Bueno, que además de ese despliegue de lenguas de fuego que ocurrió en el primer siglo, ¿qué es lo que nos aporta a nosotros en este tiempo? A todos aquellos que buscan la voluntad de Dios en sus vidas y quieren pactar con Él y cumplir el designio que Dios tiene para nosotros, no que nuestras vidas sean vidas de vanidad. Así que bueno, ese capítulo 8 es un capítulo fundamental para entender lo que es el Espíritu Santo de Dios, y lo repasamos ahí, y nos da aliento para seguir adelante en el camino en que Dios nos ha puesto, y fortalecer y cimentar el conocimiento acerca de lo que hace el Espíritu Santo de Dios, la aportación que hace el Espíritu Santo de Dios. No es meramente un despliegue de lenguas de fuego, sino que va mucho más allá. Es el vehículo que Dios usa para engendrar hijos, para expandir su familia, porque Dios es una familia. Así que en Lucas 20:36 también, en este caso es una declaración del Cristo que nosotros atesoramos también con relación a cómo es la vida física que estamos viviendo y la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Dice: porque ya no pueden morir. Lucas 20:36 dice: porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles y son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. O sea que nosotros ahora somos hijos de Dios engendrados, pero va a llegar el momento en que vamos a ser hijos de Dios legítima y completamente, siendo hijos de la resurrección. O sea, vía la resurrección de los muertos y la transformación de un cuerpo físico, en el caso de los que se han transformado, a un cuerpo espiritual, y en el caso de aquellos que están muertos, naturalmente con huesos o sin huesos, van a ser transformados en hijos de la resurrección o hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y estas son palabras del Cristo. En Gálatas 4:6 sigue expandiendo el apóstol Pablo este tema de los hijos de Dios. O sea que no es un tema que se toca muy pocas veces, sino que es un tema que se toca ampliamente, porque es naturalmente, como nosotros entendemos, parte del Evangelio, que el reino de Dios es viable en su máxima expresión porque se expande la familia de Dios vía el engendramiento y la transformación de los hijos de Dios vía la resurrección. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu
espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que no es algo metafórico, no es lenguaje figurado como algunas personas en el mundo que nosotros vemos que hablan de que somos hijos de Dios, pero naturalmente como si fuese una creación adicional o parte de la creación que Dios ha hecho, y en ese sentido como que somos hijos de Dios, pero aquí nosotros lo interpretamos como el Cristo y los apóstoles lo han postulado y lo han expandido, y que somos hijos reales, que somos hijos engendrados en este momento y que vamos a nacer del Espíritu, y en ese sentido nos vamos a agregar a la familia de Dios. Eso naturalmente es mucho más que lenguas de fuego. No es que estemos menoscabando el valor de las lenguas de fuego, es todo lo contrario. Es que el mensaje que Dios estaba mandando en ese entonces a los que estaban allí presentes es: atiendan, porque la generación presente no ha escuchado, no ha aceptado, como dice Juan 1, que ellos que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero le está diciendo: para ustedes es que está disponible esta oportunidad, este privilegio de convertirse en hijos de Dios vía el Espíritu Santo de Dios. Un poder que sí nosotros vemos desde el mismo comienzo de la historia humana y que nosotros vemos en el primer pacto, pero aquí es donde se luce el Espíritu Santo y nosotros podemos comprender a cabalidad cuál es su rol. No que sea una persona de la divinidad, pero que tiene es la manifestación y la proyección del poder del Padre y del Hijo. Aquí en Primera de Juan 3:1 dice: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. O sea que aquí el apóstol Juan, que ya no solamente había introducido ese tema de una manera bien clara en Juan 1, el primer capítulo del Evangelio de Juan, sino que aquí en Primera de Juan aborda nuevamente ese concepto, esa posición de que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, dice él, para que no quede duda. Ahí remacha esa verdad espiritual nuevamente, que es fundamental al nuevo pacto. Así que todas estas escrituras nos dan la extensión de lo que significa el día de Pentecostés, vía la función que cumple el Espíritu Santo, el rol que tiene el Espíritu Santo, y que no es meramente poder para hablar en lenguas, a pesar de que las lenguas, como están listados ahí los dones del Espíritu Santo de Dios en 1 Corintios 12, aparece el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. O sea, no es meramente eso lo que estamos hablando cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios. Es algo mucho más profundo. Poder de lo alto, poder para salir de ser humano para llegar a ser parte de la familia de Dios. Bueno, a veces uno escucha que, y a nosotros todos nos enseñaron que el cristianismo es una religión monoteísta. Pero el verdadero cristianismo, según nosotros vemos, y estas mismas escrituras así lo apoyan, no es una religión monoteísta, como el judaísmo o el islamismo. Y que ellos, los judíos, el judaísmo o el islamismo, no aceptan, más bien ven como algo blasfemo que Dios sea una familia. Y Cristo vino, entre otras cosas, para aclarar qué es la divinidad y qué no es la divinidad.
porque esos conceptos estaban un poco opacos en el primer pacto. Y vino para dar esa información, esa luz adicional, pero los suyos, y la inmensa mayoría de los seres humanos, no le creyeron, como dice el primer capítulo de Juan. Así que, del mismo modo, el verdadero cristianismo no es una trinidad. No es una trinidad porque entonces chocaría con el hecho de que el sacrificio de Cristo es para tener muchos hijos o de llevar muchos hijos a la gloria, siendo Cristo el primogénito entre muchos hermanos. Chocaría con esa declaración de que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos 8:29. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que eso es lo que nosotros creemos y es parte de nuestro credo, y cuando llega esta temporada de Pentecostés repasamos todo eso. No que no lo repasemos durante el resto del año, pero es una magnífica oportunidad para recordar esas escrituras de lo que sucedió ahí en Hechos 2:38, en el capítulo 2 de Hechos, y el despliegue de poder que hubo en ese día, que dice que se añadieron miles de personas en ese día a la iglesia, no necesariamente que fueron bautizadas en ese día, que se añadieron es que hicieron la convicción, o sea, tomaron la convicción de sí, esto es lo que dicen las escrituras y nosotros lo creemos, naturalmente guiados por el Espíritu Santo, de Dios. Así vemos que Pentecostés es inmensamente más que lenguas de fuego, sin menoscabar el milagro que ocurrió ahí en Hechos 2. Lo que Dios quiere resaltar, o quiso resaltar en esa ocasión, y bueno, y naturalmente cuando nosotros repasamos esos hechos, no importa el tiempo en la historia, es que Dios nos está diciendo: este es el poder tan grande que yo les hago disponible a los que creen en todas las cosas que están expuestas en las Escrituras, el plan de Dios, y el vehículo que hace que eso se pueda cumplir y llevar a cabo es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está disponible para la humanidad y lo que está disponible para nosotros en este tiempo. ¿Qué aporta el Espíritu Santo de Dios en este tiempo? Una y otra vez, está claro en las Escrituras que es el vehículo a través del cual Dios engendra hijos y que nosotros podemos ser partícipes de ese maravilloso milagro que supera naturalmente cualquier otro milagro que Dios haga a través de su Espíritu Santo. Bueno, ¿qué consiste el poder del Espíritu Santo en este tiempo? Bueno, ya nosotros cubrimos ese primer punto, de que consiste en el poder de llegar a ser hijos engendrados de Dios, que no es un lenguaje metafórico, que es una verdad bíblica fundamental. Entender y querer eso es un verdadero milagro, y así como nosotros lo visualizamos y lo atesoramos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bueno, dejando ya ese punto y entrando en el segundo punto, lo que aporta el Espíritu Santo de Dios, aparte de engendrarnos como hijos de Dios, es que nos da dones. Nos da dones. Dones concretos que son capacidades. Capacidades que nos facultan para conseguir el designio que tenemos ahora de escalar hasta la familia de Dios y su reino. Capacidades. Nosotros lo creemos. Es lo que dicen las Escrituras.
Hechos 2:38, Pedro les dijo, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La dádiva del Espíritu Santo. Algo que uno recibe y que naturalmente ya pone de manifiesto que no es una persona de la divinidad, sino que es una facultad, es un poder que nosotros recibimos. Y que ese poder, cualquier cosa que eso sea, porque naturalmente estamos hablando en términos espirituales y nosotros no comprendemos a cabalidad todo eso, pero por lo que revela la palabra de Dios, vemos que es una dádiva y que es un don, que ese don se puede romper naturalmente en partes particulares, en partes bien concretas que vienen a caer bajo esa sombrilla de que recibimos el don del Espíritu Santo. Bueno, para entender los dones del Espíritu Santo podemos partir de la siguiente premisa, que es un objetivo de Dios más que su sueño. Tener hijos que puedan asumir la responsabilidad de gobernar su creación o su casa con talento y fidelidad. Con talento y fidelidad. Por lo tanto, tiene que haber una transformación en nosotros que nadie nos impone, sino que nosotros mismos de buena gana y propia voluntad acogemos y perseguimos como nuestro designio y razón de ser. Nosotros hemos aceptado que hemos sido engendrados por Dios, no nacidos, pero que Dios nos faculta, Dios nos añade capacidades para nosotros ir entendiendo cómo es ese mundo, el mundo de la divinidad, del Padre y del Hijo, y cómo ellos piensan y cómo ellos sienten. De modo que eso es lo que nos añade el Espíritu Santo de Dios y que hace viable que nosotros podamos ir compenetrándonos de lo que de otra manera pues sería completamente ajeno para nosotros. Bueno, el Espíritu Santo añade dones. Y los dones son el poder, son un poder real. Eso está claro aún desde el primer pacto. Dice que el Espíritu Santo vino o venía sobre Sansón, y Sansón recibía este poder sobrenatural que el Espíritu Santo de Dios, cuando fue ordenado Saúl, cayó sobre él y que profetizaba. Así que nosotros vemos que profetizar es uno de los dones, de los 9 dones del Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 12. De modo que eso ahí lo que estaba manifestando es que en una persona que iba a gobernar el pueblo de Israel, la profecía era un don que esa persona recibía. Salomón recibió el don de la sabiduría, del entendimiento y del discernimiento de espíritu, que son dones también que están listados en primera de Corintios 12, y esos son ejemplos de dones concretos que transformaron y afectaron no solamente la vida de las personas que los tenían, sino las personas que estaban alrededor. Y no solamente eso, la nación completa recibió su dividendo de esos dones que Dios pues le dio a estas personas, porque Dios lo distribuye de acuerdo a su voluntad, como está escrito en la palabra de Dios. Así que eso nosotros lo vemos claro aquí en Efesios 4:8.
Efesios 4:8, empezando en el 7. Dice, sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia. La gracia allí es la dádiva, conforme, que no nos merecemos, conforme a la medida de la dádiva de Cristo, que es conforme a lo que Dios determine darle a cada cual. Pero una persona que se bautiza y que pacta con Dios, algún don del Espíritu Santo recibe. Eso está claro, porque para empezar tiene que entender cuál es el propósito de Dios con nosotros, con los seres humanos, y aceptarlo. Por lo tanto, eso es conocimiento, eso es sabiduría, y que tiene que ser obediente a las leyes de Dios, al modo de vida de Dios, de modo que ya por necesidad tiene que tener sabiduría. Dice que todo ser humano que se bautiza, que se convierte y se añade a la iglesia de Dios, tiene una cierta capacidad de esos dones que en algunos casos, como dicen las mismas escrituras, pues predominan unos o predominan otros, pero que sin faltar todos tenemos una medida de esos dones o esas capacidades una vez que recibimos el Espíritu Santo de Dios y nos engendra. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que nosotros creemos. O sea, son dones concretos y son dones prácticos que se supone que afecten nuestras vidas o mejoren nuestras vidas, una palabra que refleja mejor el efecto, que mejoren nuestras vidas y las vidas de los que están alrededor de nosotros. De alguna manera todo el mundo se beneficia. Así dice, versículo 8, por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad, en otras palabras, invalidando el efecto del pecado en nuestras vidas, y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea que aquí es una escritura compuesta de muchas ideas, pero ahí dice que Dios subió y dio dones a los hombres. A los hombres quiere decir a las personas que creen todas estas cosas, que creen la palabra de Dios, que creen el propósito por el cual el hombre fue creado, que es que se añada como hijos engendrados y luego como hijos nacidos a la familia de Dios y que se agreguen por la eternidad para administrar la creación de Dios. Crear y gobernar la creación es el trabajo de Dios y naturalmente, siendo que los hijos son un reflejo de los padres, pues esa sería la función que le tocaría que heredan los hijos. Y dice que esos dones se convierten en algo práctico cuando dice, y asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Bueno, que está el don de la predicación, el don de la profecía, y que está la sabiduría, y que está la inteligencia, pero que esas cosas se tienen que exponer dentro de una estructura que es la que está hablando aquí, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Eso es lo que hace los dones, nos capacitan a los santos para la obra del ministerio, para
la edificación del cuerpo de Cristo, para la preparación del cuerpo de Cristo, que ahora es su iglesia, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe y el conocimiento, esos son dones, de acuerdo a la lista esa exhaustiva que tiene el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 acerca de los dones, que los corintios le preguntaron y él dice, pues yo no quiero que ignoren sobre los dones, pero bueno, no eran ellos solamente los que ignoraban. Nosotros no hubiésemos quedado ignorantes igualmente si ellos no hubiesen preguntado y él no hubiese consignado esa explicación por escrito para nosotros, para toda la humanidad. Así que fe, conocimiento, esos son dones del Espíritu Santo de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que ir abasteciéndonos de ellos a medida que pasa el tiempo y llega ese día en que todas estas cosas se van a cumplir. Dice, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es mucho decir. Eso es mucho poder. Bueno, pero eso es lo que dice allí la Escritura. Esto, ya es el versículo 14, esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor. El espíritu de verdad fue lo que empezamos en este estudio. El espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, siguiendo ese espíritu con amor. O sea, que son los dones, la suma de todo el fruto del Espíritu Santo de Dios es el amor, que cuando nosotros combinamos esas dos cosas, estamos por el camino correcto. Estamos por el camino que Dios ha diseñado para prepararnos y capacitarnos para que podamos nacer y ser parte de la familia de Dios y uno poder decir y que todo el mundo admita, es un hijo de Dios. Es una cosa maravillosa a la cual nosotros aspiramos naturalmente. Crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza de Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos. Conocía, la composición del cuerpo humano, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Bueno, un conjunto de conceptos difíciles de seguir, complejos, pero bueno, que nosotros cuando llega esta temporada de Pentecostés tenemos que decir, bueno, es obligación de nosotros ir y repasar todas estas declaraciones que tenemos en la palabra de Dios para entender exactamente cómo es ese proceso. Sí, son dones del Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja eso? Bueno, no es que cada cual se va a ir por su lado y se va a aislar, sino que en un monasterio, sino que que hay una estructura que habla aquí y que esos dones son concretos y que esos dones son prácticos y que es a través de los frutos del Espíritu Santo de Dios resumidos en el amor y en el caso de los dones resumidos en la verdad, que cuando se juntan la verdad con el amor, entonces es que nosotros tenemos posibilidades de que ese plan de Dios se lleve a cabo, no por nuestra propia fuerza, sino que es una obra de Dios, pero nosotros tenemos una responsabilidad personal en todo eso. Aquí en Isaías 11.2, para ir de nuevo y enfocar el reflector sobre este tema de los dones. A veces lo pasamos bien rápido y no tenemos la oportunidad de hacerlo. Dice, sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. O sea, tres conjuntos de dones
en los cuales hay una conjunción y como parte del conjunto, sabiduría e inteligencia, espíritus de consejo y de fortaleza, espíritus de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al inicuo. O sea que aquí se muestra el Espíritu Santo de Dios como una fuerza capaz de hacer un gobernante aceptable para Dios. La verdad y la justicia son el fundamento de su trono, como dicen los salmos del Cristo, el Salmo 89. Y con esa expresión de que reposará indica que el Espíritu Santo de Dios no es invasivo, que el Espíritu Santo de Dios no va a entrar a la fuerza en nadie y que el Espíritu Santo de Dios no va a dominar a nadie como intentan hacer los demonios, de posesionarse de una persona. El Espíritu Santo de Dios nunca va a posesionarse de nadie, sino que es un espíritu ahí que reposa sobre la persona y que está a discreción de la persona por su libre albedrío. Dios respetando su libre albedrío, esa persona puede echarle mano y convertirlo en un vehículo que lo lleva, lo acerca a los miembros de la iglesia, a las autoridades de la iglesia y naturalmente a las autoridades divinas del Padre y el Hijo. De modo que eso es importante que nosotros lo entendamos. La naturaleza del Espíritu Santo, que no es una persona de la divinidad que se va a meter dentro de otra y que va a forzar a esa persona a hacer las cosas a la manera de Dios. No es el caso. Y si fuera que se posesionara de la persona, pues naturalmente lo que produciría sería todo bueno, porque Dios lo que produce es santidad, lo que produce es justicia, lo que produce es sabiduría. Bueno, pero siendo que Dios es una familia que crea y gobierna la creación, es imprescindible que sus hijos pues sean un reflejo de su Padre celestial. Yo les he hablado en algunas ocasiones de la frustración que tenía Felipe II, el emperador nuestro emperador, podríamos decir, aunque queramos o no, fue nuestro emperador y que fue el que llevó el imperio español a su punto culminante, su punto de máxima expansión. Y que una de las frustraciones de su vida era que decía que Dios le había dado un imperio, pero que no le había dado un hijo para que lo gobernara, porque su hijo no mostró las capacidades y los dones que se requieren para gobernar, mucho menos gobernar un imperio como ese. Bueno, toda esta creación que nosotros vemos a nuestro alrededor, que apenas podemos comprender, constelaciones de estrellas y galaxias, todo eso nosotros no podemos comprender exactamente dónde termina eso o dónde empieza, pero esa es la creación de Dios y Dios está contando con nosotros para como hijos, que se supone que los hijos reflejen el carácter de sus padres, que el Espíritu Santo de Dios nos vaya capacitando para esa tarea. Ahora, yo creo que con eso nosotros tenemos una idea clara de lo que son los dones, entre ellos la sabiduría, como escribió Salomón en Eclesiastés 7:19, que la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Bueno, la cuestión es si nosotros creemos eso, que Dios fortalece
al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Algo bueno para reflexionar en esta temporada a la que vamos a entrar. Y ese mismo espíritu es el que reposa sobre nosotros, según Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículo, vamos a leer aquí algunos versículos, empezando por el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En otras palabras, dones se supone que se conviertan en ministerios o en servicios. De lo contrario, se van a convertir en vanidad. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para su provecho mutuo. Para su provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designe. Así que eso es lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, es lo que nosotros creemos, y que si la persona tiene el Espíritu Santo de Dios, algún don de Dios tiene, algún don recibido a través del Espíritu Santo de Dios, mediante el cual Dios nos ha engendrado en su familia, tiene. Y no podemos pensar que para qué Dios me llamó, o yo no entiendo qué yo hago en la iglesia. No, está claro que Dios nos ha llamado para ser sus hijos y que está contando con nosotros para ser parte de esa familia y parte de ese gobierno que gobierna toda la creación de Dios. Y que parece que nosotros somos insignificantes en el esquema de la grandeza del universo, pero bueno, qué más grandeza que nosotros considerarnos hijos de Dios y ser hijos de Dios en espíritu, a toda capacidad y a toda cabalidad, que es lo que nosotros aspiramos. ¿Qué puede haber más grande que eso? O sea, que no nos subestimemos al subestimar el Espíritu Santo de Dios y su capacidad de engendrarnos como hijos, y su capacidad de añadirnos a la familia de Dios, y a la capacidad del Espíritu Santo de Dios de darnos dones que son capacidades concretas. Así que eso muestra o aclara un poquito en esta dirección de qué son los dones, que son capacidades concretas, y que no solamente la sabiduría es nosotros entender un poco la palabra de Dios, sino que es entender cómo Dios piensa. Es entender, porque hay unas escrituras que dicen que mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Pero en el caso de Dios, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, los pensamientos de Dios son los pensamientos nuestros. Y no solamente los pensamientos, sino los sentimientos. De modo que tener los pensamientos y los sentimientos de Dios, que ya es acercarnos lo más que es viable para nosotros como seres humanos a la divinidad. Eso es sabiduría, eso es inteligencia, y eso viene a través del Espíritu Santo de Dios. Y es una cosa maravillosa. Así que, de alguna manera para nosotros,
vemos todas estas cosas expuestas en la palabra de Dios y nosotros las creemos. Las creemos que los dones son capacidades y que son reales y que son concretos y que hasta que nosotros no estamos seguros y conformes con que los pensamientos de Dios y los sentimientos de Dios están en nosotros en la misma medida o acercándonos cada vez a esa medida, nosotros tenemos que seguir persiguiendo esos dones y la aplicación de esos dones en nuestra vida. Eso es más que lenguas de fuego. Eso es más que lenguas de fuego repartidas entre todos los asistentes que vivieron ese milagro maravilloso. Pero lo que nosotros estamos hablando va más allá de lo que ellos vivieron y está disponible, está accesible para nosotros. Así que ¿cuánto vale eso? Tener esas capacidades a lo largo de la vida y luego para siempre en el reino de Dios. El Espíritu Santo no es algo de adorno. El Espíritu Santo no es algo de espectáculo. Más bien, el Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que aprender a usar, a respetar, a admirar y que se valida por el fruto que nosotros demostramos en nuestras vidas. Bueno, y nos quedan unos minutos para ir sobre el tercero que hace viable el acceso a Dios día a día, sin restricciones y sin limitaciones, excepto los que nosotros mismos nos autoimpongamos. Nosotros somos los que ponemos las limitaciones, nosotros somos los que ponemos las excusas, pero el Espíritu Santo de Dios hace viable que nosotros podamos tener una comunicación que no es viable para la inmensa mayoría de seres humanos. Y eso hay que atesorarlo, porque el tiempo de nuestro Padre es más valioso que el tiempo de todos los seres humanos puestos juntos. Así que si el Espíritu Santo de Dios fuera una persona de la divinidad, no habría que orarle diariamente al Padre, solicitando su apoyo, su dirección y su vida. El Espíritu Santo tomaría control de todas nuestras acciones, de nuestras vidas, en ese caso siendo que vive dentro de nosotros, como un ser que piensa, que tiene sentimientos, que no va a tolerar ciertas cosas. Y si fuera Dios, tomaría control de nuestra vida, porque Dios no se somete a nadie, sino que domina sobre todo. Aquí en Primera de Crónicas 29:12, Primera de Crónicas 29:12, dice: las riquezas y la honra provienen de ti. Esta es la oración de David, del rey David. Tú lo gobiernas todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano está la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos. Eso está claro. Mateo 7:11. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que el hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O el que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. O sea que es más que ser engendrados, ese poder en este tiempo, es más que ser engendrados, es más que recibir capacidades, sino que es una comunicación continua, íntima, de padre a hijo, y que tiene que ser cultivada, y que eso está disponible para nosotros. Y está disponible para nosotros 24/7, como dicen ahora. Así que un acceso de ese tipo es un acceso a un poder real, mucho más allá del poder de hablar en lengua, sin menoscabar el valor de las lenguas. Así que vayan
Leyendo aquí Lucas 18, versículos 4 al 8, Lucas 18, versículos 4 al 8 dice, Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque no me deje de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor, oigan lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Les hará esperar? Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Recordemos eso. Así que ese acceso al juez supremo es un poder extraordinario. Sería torpe de nuestra parte tenerlo y no usarlo. Pero del mismo modo sería más torpe que el poder ser un hijo heredero legítimo, el poder de ser un hijo heredero ilegítimo, y nosotros tener ese poder y desdeñarlo. Y más aún, poder recibir dones divinos y nunca decidirnos por ellos. Así que, para resumir y concluir este estudio, podemos decir que el Espíritu Santo es una fuerza totalmente subestimada por el hombre. Cada Pentecostés es una buena oportunidad para preguntarnos si nosotros mismos estamos subestimando esa fuerza y si al subestimarla estamos poniendo en riesgo nuestra propia salvación. Es el poder que nos engendra como hijos de Dios. Es el poder que nos da dones divinos. Es el poder para acudir al trono celestial y ser escuchado, y ser confortado, y ser guiado. Poder de lo alto. Nosotros creemos en Él en cada Pentecostés y en todos los días de nuestra vida.